el fondo del mar. Todo aquello que oculta ese espantoso abismo. Aquellas leyendas que son escritas en pequeños cuentos. Algunos mitos que se dan desde hace décadas, no, siglos atrás. Sobre lo que el fondo del mar oculta para toda la humanidad. Y muchas cosas de las cuales miles de científicos durante años ocultaron. Muchas personas ignoran. Y otras tantas, sedientas de ese conocimiento y llenas de curiosidad intentamos saber. Lo normal y más sencillo es esperar a que algo sea revelado. Como el día en el que se reveló, o al menos eso fue lo que dijo el gobierno de los Estados Unidos. Que los extraterrestres en realidad provenían del fondo del mar. Para muchas personas resultó algo bastante ilógico, estúpido, y hasta aparato para risa. Pues se creía que el gobierno solo decía todas esas cosas para ocultar la verdad. Para no informar que allá afuera, de este inmenso planeta existe. Aunque, mucha gente que es estúpida cree que la Tierra es plana. Que vivimos bajo un enorme domo o que todo lo de afuera es una mentira. Pero son los mismos que creen en libros religiosos. Que creen en gobiernos inservibles o en la lotería. Pero antes de poder descubrir todo lo que hay allá afuera, existe algo que aquí sigue causando un enorme misterio. ¿Por qué la ciencia no investiga el fondo del océano? Aunque no se sepa, se dice que el hombre solo conoce el 5% de la porción total de agua en todo el planeta. Salvo pequeños fondos que se conocen gracias a algunos eventos. Como el hundimiento del Titanic. Y de algunos buzos que con el afán de seguir investigando fueron aplastados por la enorme presión del mar. Y de hecho, siempre creí que eso podría ser un factor. La enorme presión que se sentiría bajo el agua. Toneladas de masa sobre el cuerpo humano. Si de por sí estar 5 o 10 metros bajo el agua, ya comienza a ser bastante estresante. Imaginemos el estar a más de 10.924 metros. Que supuestamente es el punto más profundo del mar, en la zona conocida como Fozo de las Marianas. Sin embargo, ¿cómo es posible tener la capacidad de salir del planeta? De haber enviado un astronauta a la Luna, haber pisado aquel satélite y de tener sondas flotando a miles de kilómetros por el espacio exterior. ¿Cómo puedes soportar las temperaturas tan extremas que hay afuera? Pero no poder entrar más allá de nuestro límite alcanzado anteriormente en el fondo del mar. ¿Qué es lo que se oculta allá abajo? ¿De verdad hay extraterrestres? ¿De verdad existe algo muy malo? Si estás escuchando esto, estoy seguro que igual te lo estás preguntando. Pero yo tengo la respuesta. Al menos una parte de ella. Porque debo de admitir que, aunque mi equipo y yo hicimos un sobrehumano esfuerzo, no logramos obtener tanta evidencia como quisimos. Pero fue la suficiente para entender por qué los gobiernos lo ocultan. Ellos ya lo saben. Pero simplemente no lo dicen. Pero debo explicarte el motivo de todas estas investigaciones. Pues formo parte de un equipo de científicos que nos dedicamos a estudiar de forma independiente los misterios del planeta. Admitimos que gran parte de esto se debe a que tuvimos la fortuna de poder financiar nuestras investigaciones gracias a algunos lazos de amistad. Porque para todo esto se requiere dinero. No cientos. Se requiere millones. Pero lo hemos obtenido. Y gracias a eso pudimos llegar bastante lejos. Y quiero decirles una cosa. No sé si de verdad los extraterrestres provengan necesariamente del fondo de océano. Lo dudo, de lo contrario no tendrían ese nombre. Pero allá abajo no hay solo peces. Y criaturas raras. Logramos identificar algo más. Una civilización. Oh bueno. Lo que vimos no era humano necesariamente. Eran especies de reptiles. ¿Has escuchado hablar de los reptilianos? No sé si eran ellos, pero sé que pueden ser ellos. Aquella civilización la descubrimos cerca de China. Justamente en lo que era la antigua ciudad de Shenzhen. Una ciudad famosa por haberse hundido ya hace tiempo. Y a la que se le conoce como la Atlántida de Oriente. Pudimos bajar gracias a 2 submarinos de alta tecnología. Obteniendo un permiso por parte del gobierno chino para poder entrar en sus aguas.
Aunque con mentiras, pues la investigación no era lo que dijimos. Según nuestro informe, solicitamos el permiso al gobierno con el fin de estudiar las aguas contaminadas por el país para poder contrarrestar eso a través de algunos tratadores de agua, con el fin de beneficiar económica y ambientalmente a ese país. Ellos, al ser el país con la mayor contaminación, lo aceptaron. Más allá de que han contaminado la tierra, creo que sus esfuerzos por el cuidado del planeta los hizo aceptar. Siempre fueron buenos con nosotros durante ese tiempo. Y por eso llevamos 2 submarinos. Uno de ellos se encargaría de recoger toda la evidencia para la investigación. Que si bien, si era real, no era nuestro objetivo principal. El segundo submarino se encargaría de explorar el sitio. De buscar algo que llamara la atención. Que no se estuviera diciendo. Y se encontró. Estuvimos 3 días y 3 noches ahí abajo. Claro, con las provisiones suficientes. Aunque ya comenzaba a ser asfixiante. Pero lo conseguimos. El primer submarino salió con todo lo necesario para poder comprobar que nuestra intención era real. Pues obviamente el gobierno chino necesitaba pruebas para hurgar en sus aguas. Lo hicimos bien. Pero el segundo salió de ahí cargado con información que tuvimos que ocultar durante 3 días que la inspección militar china realizó a los buques. Primero, pudimos salvarnos. Por un golpe de suerte nadie se dio cuenta. Pues lo único que hallaron en el segundo submarino fue restos de comida, ropa y algunas cosas que justificaran que era más que nada el submarino acompañante y por si surgía una emergencia. Pero dentro de unas cajas que logramos ocultar había cassettes con información valiosa que dimos a descubrir recientemente en nuestro portal. Ahí abajo. Además de toneladas de agua contaminada. Y algunos peces mutados. Logramos avistar 3 cosas. La primera. Una especie de domo invisible que ocultaba debajo una ciudad. Enorme a nuestra vista. Pues desde nuestra posición se podía ver cómo cosas de ahí abajo se movían. No eran peces necesariamente. Eran reptiles. Reptiles humanoides que convivían entre sí. Y se comunicaban con lenguajes que nadie en la embarcación entendía. Y eso que por lo menos 8 personas de nuestra tripulación, por ser de diferentes nacionalidades, teníamos el conocimiento de al menos 20 idiomas. Nadie sabía qué era. Segundo, los recursos de ahí abajo eran interminables. Movían cantidades de uranio y metales preciosos como si fuese la madera de los bosques. Además, parte de la ciudad se componía de un metal que al menos no sabemos su nombre. Imagina que te hablo del vibranium. Aquel metal de la ficción, fue que lo relacionamos con eso porque era capaz de proveer de energía eléctrica a aquella ciudad, además de parecer muy resistente e inoxidable. Pero lo más extraño fue lo tercero. Logramos avistar a personas. Sí, personas del gobierno, no solo chino, sino de cientos de países poderosos. Conversando y conviviendo con ellos. Con los reptiles. Aunque a este punto no sé si eran humanos. O eran reptiles disfrazados de humanos. Porque a varios de ellos podía notarse como si no fuera su cara, sino una máscara hecha a la perfección. Que podía despegarse de su cuello. Algunas de esas personas se subían a cápsulas pequeñas que los transportaban hasta la superficie. Apenas vimos todo eso y nos fuimos de ahí. Si nos quedábamos más tiempo quizás seríamos descubiertos. O al menos nuestras intenciones verdaderas. Aunque si me preguntan, no creo que sean estúpidos. Seguramente ellos sabían que estábamos ahí. Pero, ahora la pregunta real que me surgió fue, ¿y si es que de verdad ellos controlan el mundo? ¿Serán parte de ese nuevo orden mundial? O probablemente el gobierno chino esté dominado por alguna de esas criaturas. Y por eso jamás se han dado cuenta por más de que aquella ciudad esté bajo sus narices. Y quizá no sea la única. Sabemos que en las aguas de los Estados Unidos, Rusia y Europa se ocultan más cosas. Quizá estamos ante el descubrimiento de saber que los humanos somos controlados por reptiles que se hacen pasar por nosotros.
Y es por eso que la única forma de convencer a la gente que no es cierto es haciendo gobiernos mediocres. O tal vez llevemos desde mucho antes así. Y a nadie le importe. Como esta nota. Quizá después de escucharla tampoco te interese. Y solo sea parte de nuestro ciclo de vida. O tal vez hasta nosotros seamos de ellos.